A ir a la palabra de Dios y en esta ocasión, esta mañana, tuvimos un gran tiempo en la casa de Dios. Ya está el video, por supuesto, en YouTube, pero también es importante que usted, que quizás no vino por la mañana, pueda escucharlo, porque es un tremendo mensaje de la palabra de Dios para su vida. Pero también quiero que en esta ocasión mencionarte esto. Mira, esta mañana estuvimos orando por aquellas personas que tenían alguna situación de enfermedad. Y saben, esta mañana tuvimos milagros en la casa de Dios. Gente nueva que vino por primera vez, recibió ese milagro de sanidad. Amén. Y Dios es bueno porque Él conoce la necesidad de sus hijos. Él conoce, Él sabe, dice que Él añade a aquellos para que sean sanos. Pero en esta ocasión quiero hablarte sobre algo que va a traer esa sanidad también en aquellos que están en adicciones, en vicios, que están padeciendo esa situación de acechamiento por la tentación, por la abstinencia y todo eso. ¿Por qué? Porque es importante entender esto, hermano. El pecado enferma. ¿Cuántos pueden entender? Porque el pecado enferma a la persona. Y a veces hay enfermedades en las personas que son por esa raíz del pecado. Y para eso necesitamos entender por medio de la palabra cómo debemos prepararnos ante esa situación, cómo debemos confrontar esas situaciones. ¿Saben? Una de las estrategias que el enemigo, el diablo, Satanás tiene es traer esa tentación, porque él sabe que cuando uno accede a la tentación, cuando uno accede a eso, peca. Y cuando la persona peca, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, la enfermedad. Entonces, hoy quiero hablarte nuevamente para relacionar este mensaje en cuanto a la enfermedad, en cuanto a esa enfermedad de vicios. Y esto es importante que usted entienda. Hebreos capítulo 4. Quiero que me acompañe a leer Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Dice la palabra de Dios, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra. O sea, Jesús fue tentado en todo, hermano. En todas circunstancias. Jesús tuvo que pasar por muchas situaciones, pero la palabra especifica que en Él no hubo pecado. Pero, ¿sabes? La Biblia nos muestra que la tentación, usted tiene que entender, la tentación, esa tentación que viene a tu vida, esa tentación que te acecha cada día, porque ¿saben qué? Hoy los jóvenes, como personas adultas, no hay edad. Toda persona tiene alguna situación de tentación en su vida. Ahora, hay personas que acceden a eso y tienen consecuencias. Por eso es que hay tantas enfermedades, por eso hay tantas situaciones hoy. Pero la Biblia nos muestra que la tentación, hermano, y quiero explicarlo a esto con mucho amor, la tentación no es pecado. Diga conmigo, no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Eso es pecado. Cuando uno cede a esa tentación, pastor. Amén. Oh, está fresquita, decía esta mañana yo. Está transpirando esa botellita. La tentación es ceder. Entonces, si usted se siente tentado, y esto es importante porque hay personas que son tentadas, y estas personas están padeciendo alguna situación de enfermedad. Alguien me dijo: pastor, ore por mí, tengo diabetes.
Bien, hermano, vamos a orar, vamos a creer por un milagro para tu vida. Gloria al Señor. Bien, pero ¿saben qué? Esta persona fue tentada para comerse algo que tenía tantas calorías, como 800 calorías. ¿Ustedes qué piensan que puede haber sucedido con esa persona? Él estuvo tentado, claro. Se tentó a comer esa torta de chocolate con frutillas, con ese merengue casero, ese dulce de leche desparramado por todos lados. ¡Qué rico! Y ahí está la tentación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una sola porción, ¿qué me va a seguir una porción? Cuando comió la primera porción, siguió la segunda y la tercera, 800 y 900 calorías en esa persona. Ceder a eso fue una tentación. Estoy dando ese ejemplo. Ahora, lo mismo podemos comparar, hermanos. Los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Levante su mano los varones, gloria al Señor. Lo mismo podemos comparar. Ver una mujer apuesta, ¿qué pasa? La primera mirada, escuche, no es pecado. Ahí están los varones, ¿qué pasa? Hay una más rápido, ¿cierto? Pero la segunda mirada, con los ojitos, esa segunda mirada, escuche, esa segunda mirada, hermano, de codicia, le da ganas de codiciarla, ¿me entiende? En esa tentación, el pecado es desearla sexualmente con una mirada codiciosa, y es ahí donde se convierte en pecado, esa segunda mirada, ¿cierto? Si usted ve a alguien también y le da ganas de criticar, porque hay personas que critican, se la pasan todo el tiempo criticando, hermano. Usted todavía no ha pecado si le da ganas de criticar. Todavía no ha pecado. Esa es la tentación, hermanos. El pecado surge en el momento que usted abre su boca y empieza y así empieza a criticar a esa persona. La Biblia nos muestra que Jesús fue tentado en todo. Lo leímos en nuestro texto en Hebreos 4:15. Pero dice, no pecó. Diga conmigo, no pecó. Por eso la tentación no es pecado. El pecado es ceder a esa tentación. Yo quiero hablarte de esto porque, ¿sabes qué? Es muy importante cómo vencer la tentación. Cómo confrontar esos momentos que tenemos de tentación, porque sabes que eso es lo que está haciendo que la persona tenga consecuencias, estén atados todavía en esas situaciones de su vida, atados a muchas cosas, hermano. Quiero que se imagine, que use la imaginación. Entonces, para eso necesitamos saber qué significa la tentación, ¿cierto? O ser tentados. Según el diccionario, hermanos, escuchen, la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato, dice, que tendrá consecuencias negativas a largo plazo o a corto plazo. Y quiero explicarte esto porque ¿sabes qué? Esa tentación que muchas veces viene en nuestra vida termina haciéndose un hábito. Y nosotros sin darnos cuenta le permitimos, y es una puerta abierta para que el enemigo tenga derecho legal en tu vida. Para todos los días, ustedes vieron a esas personas que dicen emocionalmente, te lo juro, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día lo volvió a hacer. Y al otro día vuelve a, te lo juro, esta vez sí. Y lo vuelve a hacer. Y así pasa. Y fíjese que esa persona, si usted puede lograr hacer ese cuadro ahora en su mente e imaginarse, esa persona puede estar estancada hace años y años por causa de eso.
Amén. Por ceder a la tentación, por ser una persona que lo ha hecho un hábito, porque escuchar, el diablo quiere que los cristianos, toda persona, haga un hábito el ceder a la tentación. El diablo sabe que la persona que lo resista a él, esa persona va a ganar esa batalla de abstinencia, esa batalla de esa tentación, y va a ser victoriosa. Pero para ganarle a él, tenemos que nosotros estar de la mano de Dios. Escuchar, con tu fuerza jamás podrás competir con el enemigo. ¿Cuántos entienden que es una realidad? ¿Por qué? Porque Él sabe tu debilidad, Él sabe cómo va a tentar, Él sabe cómo va a crear ese ambiente para que usted pueda caer en esa tentación. Y es por eso que muchas enfermedades vienen, y ataduras en vicio, en adicciones y mucho más vienen por causa de ceder, no poner la voluntad de poder resistir al enemigo. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá. Así dice la palabra. Ahora, importante, hermano, porque la tentación, o ceder a la tentación, según el diccionario dice, la tentación es un fuerte deseo o un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo o a corto plazo. La tentación también es ser seducidos a tener o hacer algo que nos va a causar daño. Usted sabe que eso le va a causar daño. Usted entiende. Esta mañana yo decía, somos tentados, muchas personas son tentados. Y yo recuerdo, porque era un fumador impulsivo, hermano. Yo prendí uno, terminaba ese y ya estaba prendiendo el otro con la otra mano. Y sabes, quiero decirte algo, para mí era difícil poderlo dejar. Pero vuelvo a repetirte, con la ayuda de Dios todo se puede. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ser seducido a tener o hacer algo que nos va a causar daño. Y uno ve que en esa etiqueta de cigarrillo está... Porque ¿sabes qué? La palabra va a confrontarnos. Y quizás hay fumadores hoy aquí y están escuchando, y hay fumadores también así, pero escuchen, mira, en la etiqueta dice, ahí hay una persona, dice, perjudicial para la salud, pero también hay una persona con cáncer en sus labios, en sus pulmones, en su piel, y uno sabe, y uno es seducido por eso, conociendo que eso le va a hacer mal, y uno lo hace muchas veces. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? La tentación también es un pensamiento que llega a nuestra mente y despierta en nuestro interior un sentimiento. Es imposible, hermano, muchas veces para nosotros controlar todas las cosas que diariamente bombardean. Porque ¿sabes qué? Durante el día el enemigo nos bombardea para poder hacernos caer en la tentación. Constantemente estamos bombardeados en nuestra mente. Usted recuerda que el campo de batalla que usted tiene es la mente. Si el enemigo logra aquí introducir esa tentación, va a querer llegar a su corazón, va a querer contaminar su vida, su alma. ¿Cuántos entienden de lo que le estoy diciendo? Entonces, lo que sí podemos hacer, hermano, quizás sea incontrolable muchas veces, pero sí podemos hacer algo muy importante. Es manejar con sabiduría esos pensamientos. Pero esos pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad de Dios. Y si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no es instruido para poder ayudarle la palabra de Dios a usted, y usted tomando buenas decisiones, escuche, usted no va a poder salir de esa circunstancia. Le puedo asegurar que vamos a orar en un instante por aquellas personas que están en adicciones, pero desean, anhelan salir de esas adicciones, o de esos vicios, o de esa enfermedad. Pero escuche, usted va a tener que poner su voluntad, así como ahora, mañana, pasado, y cuando venga la tentación, escuche, ceder a la tentación es pecado. ¿Cuánto entienden de lo que le digo? Entonces quiero que cada uno piense de aquellas cosas
en donde usted tiende a caer o a ser tentado? Quiero que piensen desde el más pequeño hasta el más grande, porque esto es importante. Quiero que piense, hermano, hermana, de aquellas cosas en donde usted tiende a ser tentado. Por ejemplo, fui tentado quizás a fumar, amén, a volver al alcohol. Quizás esa es una tentación, volver a las adicciones. Quizás usted está tentado a eso. Se vino en el pensamiento, porque todo lo malo, como todo lo bueno, se inicia con un pensamiento. Si el enemigo logra aquí y llegar al corazón, va a contaminarnos. Volver a las drogas, o tentados a comer algo que sabe que no debería comer, que le va a hacer mal, que lo va a enfermar. Escuche, o lo va a engordar. Otra tentación puede ser de odiar, y escuche, a ciertas personas. O como mencioné antes, juzgar o criticar a alguien. ¿Cierto? Y yo veo que la tendencia del ser humano, de toda persona, sea cristiano o no sea cristiano, pero mayormente pasa en los cristianos. Hay tres clases de tendencias allí, de críticas que se hacen. Primero, los políticos. Segundo, los pastores. Y tercero, a las personas que progresan. Y esto es una tendencia del ser humano, hermanos. Cualquier cosa que hacen o que hacemos es motivo de crítica para algunos. Y eso es lo que está sucediendo en muchas personas, pero no se dan cuenta que esas críticas, esa situación de tentación se vuelve un pecado luego. Y eso trae consecuencias, porque la Biblia nos enseña que la lengua tiene un poder tremendo para dar vida y para quitar. Escuchad, muchos nos condenamos por nuestra forma de hablar, porque comenzamos ahí, y ahí largamos la ponzoña, la yararón poroto al lado nuestro muchas veces. Algunos hacen hasta el ruido. Los ve cruzan. Amén. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Escucha, y ahí está. ¿Quién sabe en qué andará? Hace. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántas veces se nos habrá pasado eso, cierto? ¿En qué andará? ¿En qué andará metido o metida? Miren lo que se compró. Seguramente que ha sido por vender drogas. La tentación de criticar y juzgar. El tipo se mató laburando todo un año, 2 años, hace 5 años que está juntando la platita. Pero aquel que es docente, y no me refiero a las maestras, sino docente porque se levanta a las 12 a buscar trabajo, ese es el que critica. ¿Cuántos entienden que es así? Tentados a criticar. ¿Y saben qué? No se dan cuenta que se van condenando de a poquito. También tentados a pelear con nuestra esposa. Oh, pastor, ya tocó el punto ese. Con nuestro esposo, el cónyuge, ahí está tentada ella, esperando nomás, esperando que se le chorree en la bombilla nomás una gotita de agua caliente para... O a vengarnos, tentados a vengarnos en contra de alguien, escuchar, hacia el cual estamos amargados o hemos guardado ciertos resentimientos. Tentados, hermano. Otra tentación es estar con alguien o quizás llamar, y quiero que escuchen esto, llamar a alguien con el cual existe el peligro de involucrarnos emocionalmente. Y ahí está el Facebook, ahí está el Instagram, amén. Clic. Este lo conozco así, de como 30 años atrás. Tentados a involucrarnos. Existe ese peligro emocionalmente. Claro, porque uno está ahí, recibió una palabra fuerte del cónyuge y ahí está ella o él resentido. No está siendo una persona que
lo acarician, lo miman, y ahí está como sufriendo. Y justo ahí, hola, qué bonita que estás. Estaba viendo un cuadro, ¿no? Y ella se lo creyó, ay, qué lindo. Y ahí está tentado. Piensa, hermanos, porque estas son tentaciones comunes en las personas. Y muchos no han tenido cuidado con esto, que el diablo está acechando. Y son acechanzas del diablo para destruir los hogares, los matrimonios, para destruir la familia. Y muchas veces uno no se da cuenta que el diablo, y es necesario que lo hablemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que va a traer la libertad. Pero es importante razonar en la realidad que uno puede estar viviendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuche. Otra tentación es estar con alguien o quizás llamar a alguien con el cual existe ese peligro de involucrarnos emocionalmente. Escuchar, tentados a desear sexualmente a otra persona, tentados a ver lo que no deberíamos ver o a tocar lo que no deberíamos tocar. Otra tentación es el separarnos de nuestra esposa, del esposo, o serle infiel. Amén. Tentados. Otra tentación puede ser seducir o conquistar a una persona simplemente por el placer que eso produce. Y ahí está. Hay muchas situaciones así. Pero es algo que debemos entender. Hay muchas personas que tienen esa tentación y ceden a eso y terminan destruyendo a la persona porque saben que no es algo que va a ser seguro. Es simplemente por un placer. Y ese es el pensamiento que viene del infierno hacia la persona. ¿Cuántos entienden de lo que le estoy diciendo? Escuchad, esto es importante. Tentados a la autoconmiseración, a la depresión, tentados al suicidio, a los pensamientos negativos, porque a veces, ¿sabe qué? Llega ese día en lo que queremos sentarnos a pensar en cosas negativas, hermanos. Escuchad, hay personas que son tentadas a sentarse en el día, a pensar en esas cosas negativas para su vida, para su familia. Tentados a abusar del poder o de la posición que el Señor nos ha dado. Y esto es verdad. Tentados a rendirnos. Y esto quiero hablarle a los jóvenes. Tentados a rendirnos y quizás a dejar de estudiar, no terminar la carrera o ya no seguir trabajando. Tentados y quizás, como la peor de todas, tentados a dejar a Dios, los cuales se inicia con una simple o muy común tentación: dejar de ir a la iglesia, dejar de buscar a Dios por alguna circunstancia. Porque te falló el hombre, porque quizás algo sucedió y te frustraste en ese momento. Pero la tentación viene y cuando uno cede, oye, ya estás cometiendo algo que a Dios no le agrada. Y hay situaciones que traen consecuencias. ¿Cuál es su tentación, hermano, hermana? ¿Cuál es su tentación? ¿Cuál es su tentación, jóvenes? En Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no nos tienta, hermano. Pero ojo con esto, porque esto quiero explicarlo. Dios sí prueba el corazón. Dios prueba el corazón de las personas. Y también nos lleva a esos lugares de la tentación. O nos permite que algo ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Él sabe, pero Él quiere que nosotros podamos tener esa revelación que hay algo que está mal. Hay algo que debemos corregir en nuestra vida. Hay algo que sabemos que se nos ha hecho un costumbrismo, un hábito, siempre caer en el mismo hueco. Y no ponemos de nuestra parte. Entonces Dios de alguna manera tiene que confrontar en nuestro corazón con esas pruebas. Pero quiero decirte algo: Él no tienta a nadie. Escuche, eso
Quiero que lo veamos claramente en la vida de Jesús. La Biblia dice en Mateo 4:1, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, es decir, al lugar de la tentación para ser tentado. Jesús, escuchad, por el diablo. El tentador es el diablo y eso usted lo tiene que entender. Pero por el motivo que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, escuchen, ¿cuál era el significado y quizás el propósito de la tentación de Jesús? Porque la respuesta, después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la palabra, en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos habrán leído? Lucas 4:1-2. Ahí está la palabra, el fundamento. Ahora, 3 tentaciones fundamentales en el desierto fueron un intento, escuchar, por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios. Y eso es lo que hace muchas veces el enemigo, que nosotros renunciemos, que no seamos leales a Dios, que fallemos a Dios constantemente. Escuchad, pero Él quiere que nosotros nos rindamos o le rindamos a Él esa victoria, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando cedemos a la tentación, le estamos dando la victoria al enemigo. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Estamos dando la victoria al diablo. Cuando vos tenés esa tentación de pelearte con alguien, terminás peleándote. Y por años y años quizás guardás ese rencor, ese resentimiento. Pero fíjate la consecuencia que trae eso. Primero, se causó el daño allí. Primero, en tu corazón. Te contaminaste, accediste al pecado, estás pecando. Segundo, la consecuencia, se puede crear una raíz de amargura, que al producirse esa raíz de amargura comienza a ser raíces de resentimiento, rencor, odio. Y la Biblia dice que debemos despojarnos de toda ira, enojo, contienda, maledicencia. Y sabe, una persona, por causa de una discusión, por haber sido tentado o haber cedido a la tentación, escuchá, porque el otro te puede haber tentado ahí, y uno cedió, ¿sabe que puede estar años y años en su corazón con ese resentimiento? Ahora, importante, ¿no? Yo soy tentado a veces tirar tachuelas ahí cuando veo unos motos los domingos, pero no voy a ceder, hermano, no voy a ceder. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 22:31, dijo también, Simón, Simón, he aquí Satanás, o has pedido para zarandearnos como a trigo. Los han pedido para zarandearnos como a trigo. En otra versión dice, Satanás los ha pedido a cada uno de ustedes para zarandearlos como a trigo. Y esto es importante, hermanos. La tentación de Dios no es que nosotros cedamos o caigamos en la tentación. No, su propósito al permitir que el diablo muchas veces nos tiente es revelar, diga conmigo, revelar lo que hay en nuestro corazón. Porque usted tiene que pensar en esto. Es engañoso el corazón muchas veces. La Biblia nos muestra. Él quiere revelarnos en nuestro corazón para que nos liberemos de eso que está en nuestro interior. Eso que siempre a usted lo desanima, que siempre a usted le hace caer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí no estamos guardando sus mandamientos? No estamos cumpliendo con sus estatutos. Pero hay leyes, principios de Dios que nos enseñan a guardarnos y a hacer esa
nueva criatura que Cristo quiere que seamos. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Entonces, una de las razones, y esto es importante, por la cual Dios permite esos desiertos en nuestra vida, es porque Él quiere confrontarnos, diga conmigo, confrontarnos, en esos lugares del corazón que no le hemos entregado. Una persona, escuchad, puede estar en la casa de Dios, aleluya, gloria a Dios, y cantando y todo lo demás, tocando un instrumento o algo, sirviendo de alguna manera, pero esa persona dentro de su corazón puede haber algo que todavía no se lo ha entregado al Señor. Entonces, Dios de alguna manera nos muestra en la realidad que vivimos que hay situaciones que debemos abandonar, que debemos renunciar. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Porque una de las tendencias en el ser humano es el costumbrismo. Que quiero decir que en nosotros podemos tener un costumbrismo, hermano, de malos hábitos que cargamos como consecuencia de las maldiciones generacionales. Y eso quiere decir que quizás usted lleva esa maldición en el alcoholismo, en las drogas o en el matoneo, en lo que sea. ¿Por qué? Porque su antepasado fue así. El tatarabuelo, la tatarabuela, y así fue mamá, papá, y uno después le toca. Entonces, uno tiene que cortar con esas maldiciones. Hay carácter del hombre y de la mujer que lo carriamos de un antepasado, de aquellas personas de nuestra familia, de nuestros vínculos, que fueron así agresivos. Y sabes, esto es común, porque hay hogares que viven el tormento por causa de esas maldiciones de su antepasado. Pero está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cada persona, tomar la decisión correcta en su corazón. Pero Dios tiene que confrontar. Hoy el Señor está confrontando en nuestro corazón. Porque si queremos sanidad, si queremos ser libres del vicio, del alcohol, de las adicciones y de todo aquello que usted se puede imaginar, porque estamos tocando varias cosas importantes, es la realidad de la persona. ¿Cuántos entienden que es así? Entonces es necesario entender que Dios va a confrontar en nuestro corazón, porque si queremos ser libres debemos renunciar y debemos entender que Jesús pasó por eso. Él nos comprende a nosotros, Él sabe cuál es nuestra aflicción, Él sabe cuál es nuestra debilidad, pero dice la palabra que Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Cuál es su debilidad, hermana? ¿Cuál es su debilidad, hermano? Los jóvenes, ¿cuáles son sus debilidades? Tentados, la tentación, el pecado, ceder al pecado, enferma, mentalmente, físicamente. Escuchar, esto es importante de lo que te digo. Dios quiere traer a cada uno de nosotros esa restauración en nuestra vida. Entonces, uno puede tener ese corazón fértil, sensible a la voz y a la palabra de Dios, y no puede dar el fruto que Dios quiere que podamos dar. La persona puede tener ese deseo, puede tener ese corazón, pero no está dando frutos. Y eso es lo que causa ceder a la tentación, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que estás en un estancamiento espiritual, físicamente. Algo no está bien. ¿Cuántos están entendiendo? Hoy debemos querer ser renovados en nuestra mente y corazón, hermano, y esto es importante, porque el problema no es la tentación, sino lo que hay dentro de nuestro corazón, que todavía no lo hemos entregado al Señor. ¿Qué es lo que usted no le ha entregado al Señor? ¿Qué es lo que usted no le ha entregado a Dios? ¿Su carácter? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que usted hoy reconoce que no le ha entregado a Dios? Porque eso es donde usted necesita la ayuda de Dios en este momento. Escuche, Jeremías, quiero que me acompañes a leer Jeremías capítulo 17,
versículo 9 al 10, dice la palabra de Dios así, hermano. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice el versículo 10, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, dice. Entonces, esto es importante. En nuestro corazón podemos tener muchas cosas, hermanos. Y quiero ir terminando. Es por eso que todo lo malo se inicia con un pensamiento. Y todo lo bueno también. Eso es importante. Pero ¿sabes qué? Lucas capítulo 6, 45. La Biblia dice, el hombre del buen tesoro, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces uno mismo se da cuenta que no está hablando bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será que todavía salen esas palabras de maldición? ¿Por qué será que salen esas palabras de críticas? ¿Por qué será? ¿Será porque hemos sido tentados, seducidos por la tentación y accedimos? Y eso, no hay renuncia en el corazón, no hay arrepentimiento genuino. ¿Será por eso? ¿Será por eso? Ahora quiero que pienses. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que constantemente están hablando mal, negativamente. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón. No es la circunstancia, sino dentro de tu corazón. Porque una persona, escuchá, puede estar totalmente enferma. Una persona puede tener una enfermedad devastadora, pero si esa persona, escuchá, tiene un corazón alegre, una persona que habla lo contrario a eso, es una persona que va a demostrar que en su corazón tiene algo bueno. Pero ahí están esas personas que constantemente hablan lo malo, lo negativo. Escucha, ¿cuántas palabras negativas dijiste en este año 2020? Porque vas a empezar un año 2021. Seguís diciéndole a tu esposo, a tu esposa, que jamás van a cambiar, son unos burros. Seguís diciéndole a tus hijos que no sirven para nada, que son lo peor. ¿Para qué los tuviste? Seguís diciendo palabras así. Seguir diciendo que esa circunstancia de tu vida no va a cambiar, porque eso es lo que hay en tu corazón, esa negatividad. Necesitas ser restaurado por Dios. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hoy usted necesita conocer la verdad, hermano. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Juan 8:32. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado de Satanás y de la tentación, escucha, puedes ser librado de su poder que Él ha sometido, que ha traído sobre tu vida. Entonces, para terminar, la tentación es un estancamiento. Diga conmigo, un estancamiento para la persona. Porque si hace lo que esa tentación viene a su vida, accede, es seducido y accede, esa persona se termina contaminando. ¿Y sabes qué? Muchos caen en el mismo hueco todos los días. Todos los días la persona puede caer en ese mismo hueco que ya lo tiene el enemigo, porque sabe y conoce esa debilidad. Hoy en este lugar quizás hay alguien, quizás que esté pasando por vicios, por situaciones, por adicciones, por enfermedad. Pero es necesario entender, porque ¿saben qué? Fíjate la estadística de cáncer en la próstata, en los ovarios. Fíjate en la estadística de cáncer en el colon. Fíjate en la estadística de cáncer en la parte
íntima de la persona. ¿Por qué motivo? Porque está esa tendencia y esa moda. Yo no me caso, yo tengo relación con cuantas quiero y listo. Pero eso es un pecado. Es un pecado que trae consecuencias a la larga o a la corta, pero trae consecuencias. Porque la paga del pecado es la muerte. Escuchá, vos querés salir del vicio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo que no pones de tu parte para poder salir? ¿Estás esperando una varita mágica? ¿No te das cuenta que si estás en el alcohol, te está destruyendo el hogar? Tus finanzas se han quebrado. Vivís en deudas. ¿No te das cuenta que el diablo te tentó y accediste a que tu hogar sea un hogar destruido? Escuchá, estás en adicciones, ¿no te das cuenta que eso te lleva todo el sueldo? Que todo eso es del infierno y te está matando. Porque ¿sabes qué? Yo estoy estudiando para hablarle a los jóvenes de esto. En 5 meses la droga te envejece, te aniquila. Fíjate de ese amigo, esa amiga tuya que comenzaron con muy poquito, pero luego ahora ya no pueden salir, se sienten que no pueden salir de esa situación. Escuchá, busca una foto de ellos antes y véela ahora. Fíjate esa foto ahora actual, cómo están destruidos físicamente, moralmente, sentimentalmente. ¿Por qué? Porque el diablo trajo la tentación, accedieron y al acceder la consecuencia vino a su vida. ¿Querés salir de esa circunstancia de tu vida? Tenés que poner de tu parte. Necesitas esa restauración. Estamos aquí en la iglesia no para calentar una silla, estamos aquí para hacer un verdadero cambio. La Biblia nos ofrece, hermano, hermana, escuchá, nos ofrece que podemos ser esa nueva criatura. Aquel que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Vos necesitas esa restauración. ¿Cuántos de ustedes quizás están todavía con ese dolor en su corazón? ¿Cuántos de ustedes quizás todavía están con esa falta de perdón, ese resentimiento? Vas a comenzar un año 2021, un año nuevo con ese pasado. Tenés que darle un fin a estas situaciones en tu vida. ¿Qué es lo que te está destruyendo? ¿Qué es lo que está destruyendo tu hogar, jóvenes? ¿Qué es lo que está destruyendo tu familia? Escuchá, hombre, mujer, mamá, papá. ¿Qué es lo que está destruyendo tu vida, tu hogar? ¿Qué consecuencia tienes ahora que estás viviendo? Porque el único que conoce todas esas situaciones es el Señor. Nuestro texto principal en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra. Pero quiero decirte algo. Usted hoy puede tener esa restauración en su vida, en su corazón. Usted puede ir con ese cambio a su hogar. Aunque su familia esté pata para arriba, pero usted, con un corazón en Cristo Jesús, sus pecados son perdonados. La oportunidad viene de salvación a su vida y de restauración para ser una nueva criatura. Pero ¿sabes qué? La realidad está esperándote cuando tú salgas de la iglesia. Pero en esa realidad vas a seguir accediendo, para seguir pecando, para que sigan viniendo consecuencias en tu vida. Hoy tenés la oportunidad de ser restaurado o restaurada. Y yo pienso que hay algunas mujeres y también hombres y jóvenes que necesitan hoy el milagro, porque mañana puede ser tarde. Dígame usted si usted tiene comprada su vida. Dígame usted, joven, jovencita, usted papá, mamá, usted de cualquier edad, dígame si usted tiene comprada su vida. Escuchá, un día te vas a presentar delante de Dios. Ni un solo día podemos añadirle, dice la palabra. Ni un momento, ni un minuto más.
porque ya está predestinado tu hora, tu día. Lees Salmo 139, versículo 16. Tu día ya está contado. Él ya sabe, ya está predestinado. Él sabe qué fecha, qué momento, qué hora usted partirá de esta tierra. Y uno no anda pensando eso. Pero quiero decirte algo. Aquel que no sabe todo, sabe que usted puede estar adelantando ese día por el pecado que hay, por ceder a la tentación. Porque la paga del pecado es la muerte. Y muchos que están predestinados a morir a los 80, 90, 100 años, terminan muriendo a unos 40, a unos 20. ¿Cuánta gente que muere joven de 40, 50 años, de 20, de 30, 17 años, por las drogas, el alcohol, los vicios, hogares destruidos? ¿Por qué? Porque accedieron y siguen accediendo y no ponen voluntad. Si usted no pone voluntad para ser libre, jamás podrá ser libre. Usted le está permitiendo al diablo, abriéndole las puertas de par en par para que entre a su hogar. ¿Y sabe qué? Pronto viene a Cristo a buscar la iglesia. Pronto va a venir por vos, por cada uno de ustedes, porque está escuchando la palabra y al no ponerla por obra sucede esto, que Él vendrá a buscar los frutos multiplicados y muchos en ese momento se van a arrepentir porque no quisieron escuchar, porque hicieron oídos sordos, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. Si estás pasando por un tormento en tu hogar, en tu familia, escucha lo que te voy a decir. Vos necesitas esa ayuda de Dios, necesitas